Amigos de Radio Mamayuca, estamos con una gran invitada. Vamos a hablar de un libro que se llama Gladys Marín, Solidaridad, Consecuencia y Valentía. Y estamos con la autora de este libro, Carmen Norambuena. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Oye, buen libro, un libro histórico sin duda, de una etapa histórica de nuestro país. Habla de una mujer que a mí lo primero que lo primero que me surge cuando escucho hablar de Gladys Marín es consecuencia. Te quería partir por preguntar, ¿tú conociste a Gladys Marín? ¿Cómo es eso? Claro, mira, para mí la figura de Gladys ha sido muy importante en mi vida personal y también en mi vida académica. Yo la conocí a ella en un encuentro de normalistas, porque ella estudiaba en la escuela normal y hubo en Valdivia una gran reunión de estudiantes normalistas. Ella ya estaba saliendo y yo estaba comenzando, pero desde ahí su figura quedó grabada en mi mente y siempre la recordé mucho, pero a partir de ese encuentro, ¿no? La escuché, su discurso era convincente, su presencia, en fin. Y más tarde nos volvimos a encontrar. Felizmente también en la academia participamos de varias reuniones, tanto aquí en el país, en conferencias aquí, como en el extranjero también. Y claro, su figura donde estuviera era una figura relevante. Por ejemplo, estuvimos en España en un gran encuentro que hubo sobre mujeres latinoamericanas y por supuesto que ella fue una de las invitadas especiales, y cuando le tocaba hablar a Gladys Marín en las conferencias, esto fue en Badajoz, en los cursos internacionales, ¿no? Cuando le tocaba hablar a Gladys, todo se llenaba, los jóvenes quedaban fuera, en fin, era una mujer reconocida no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Sí. Oye, bueno, el libro es un libro bien ordenado, que es bajo la editorial Universidad de Santiago de Chile. Yo quiero agradecer a Consuelo Holguín, con quien me contacté y hizo posible que yo tenga el libro en mis manos hoy día, y también me hiciera contacto contigo, Carmen. El libro está muy ordenadito. Habla primero, en su primera parte, de los primeros pasos, luego del liderazgo político de Gladys Marín, y finalmente de su legado, incluyendo en esta tercera parte lo que fue su lamentable enfermedad. ¿Qué hay de los orígenes de Gladys Marín, Carmen? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Dónde nace? ¿Cómo son sus primeros años? Bueno, yo creo que es importante señalar que ella es hija de una profesora primaria también. Y eso influyó mucho en su vida, porque su padre era un campesino y su madre, Adriana, era profesora primaria. Ellos eran 4 mujeres, sí. Tenía 3 hermanas. Pero la figura de la madre fue muy relevante, porque el padre siempre le tuvo mucho respeto, pero hay una parte en el libro que dice cuando su padre Heraclio las dejó y su mamá tomó a las niñas de la mano, a sus hijas, y partió, ¿no? Sí. Dice, cuando partimos a Sarmiento, dice, mi padre también nos dejó para siempre. A mi madre siempre la veo joven, la recuerdo con nosotras de la mano, 2 niñas en cada mano, y siempre sonriente. Bueno, en los primeros recuerdos de su infancia son muy lindos, porque recuerda el patio de su casa, las flores, las plantas, el patio muy grande, el parrón, en fin.
y cuenta cosas muy sencillas de su vida, de su infancia, y después cuando vivió en Talagante, y luego cuando ya se trasladaron a Santiago, y ella pudo hacer la enseñanza media y finalmente ir a la Escuela Normal 2, donde se tituló de profesora, ¿no? No, profesora, Pero discúlpame, profesora normalista, que es distinto a lo que... claro, claro. Eso siempre, yo también soy profesora normalista, y para nosotros hay una diferencia fundamental, porque las escuelas normales jugaron un papel fundamental en la formación de los y las profesoras en ese tiempo, ¿no? Porque desde muy temprano se cultivaba la vocación, y se sabía que la profesión era una profesión que requería una gran dedicación, que Sí. no íbamos a hacernos millonarios, pero que sí teníamos un gran desafío al educar a las nuevas generaciones. El normalista tiene Pero otro ya enfoque, ¿no? otro enfoque, claro. Y ella muy rápidamente, en su edad juvenil, se distinguió y comenzó rápidamente a ser dirigente juvenil. Ella pasó rápidamente de ser una muy buena estudiante a ser una dirigente estudiantil, y pasó tempranamente también a ser miembro de las Juventudes Comunistas. Ya en el año 60 era parte de, de la cúpula del Partido Comunista, ¿no? Sí, según los datos que tú tienes, ya a los 20 años ella era parte de las Juventudes Comunistas. Claro, claro, ¿no? Sí empezó muy, muy temprano, porque no sé si tú leíste esa parte donde dice que tuvo mucho contacto con los jóvenes del Liceo Valentín Letelier, Sí, que sí. ellos eran, ¿no es cierto?, ya estaban metidos en todas las luchas estudiantiles, y que por ahí empezó ella a entusiasmarse, porque escuchaba en el mensaje de los estudiantes ideas nuevas, que después ella volvía a su liceo y las comentaba con sus compañeras, y las invitaba a participar de estos compromisos ya de tipo social. Sí, yo tengo algunos adjetivos de esta primera parte que se me hace tan liviana, tan fresca Gladys Marín, que muy alegre, atractiva, Ah, coqueta, muy sí, femenina, siempre con algo de maquillaje, siempre, siempre, una siempre, figura con siempre. mucha frescura, a mí se me aparece así, que después Siempre fue contrasta un así. poco con lo que uno conoció. Yo tengo 50 y tanto, ya una mujer más dura, pero uno deduce que esa frescura estaba en su interior, Claro. digamos. No, ella siempre fue coqueta, siempre, siempre, siempre. No, jamás, jamás despeinada, jamás sin un toque de pintura, eh, jamás mal arreglada. No, no, ella siempre se preocupaba mucho de cómo vestir y de su presentación personal. Sí, Y sí. además que bueno, con la gracia que tenía y la facilidad para ubicarse en cualquier lugar donde estuviera, es una gran cualidad también, porque si ella estaba con mujeres comunes y corrientes, pobladoras, llegaba a ellas con un discurso especial, y si estaba en la academia sabía también sacar el discurso que correspondía a ese nivel, del mismo modo que se estaba respondiendo a una entrevista de prensa. Sí, sí. Después vienen ya, al transcurrir la lectura del libro, empiezan a aparecer episodios públicos, conocidos, que son muy duros para ella, que básicamente el secuestro de quien era en ese momento su marido y su compañero y padre de sus dos hijos, que es Jorge Claro, Muñoz, claro, ¿sí? claro. Bueno, ese fue un muy lindo matrimonio, ¿no? Y felizmente sus hijos Álvaro y Rodrigo dan gracias hasta el día de hoy de los padres que tuvieron, ¿no? Porque no obstante, ellos se casaron como el año 60, 61 más o menos, ¿no? Eh, y todo llegó hasta cuando
bueno, viene todo el golpe militar y luego ella se tiene que asilar en la embajada y ahí fue la última vez que se vieron, porque en una parte del libro se relata cómo fue ese encuentro. Él Sí, pasó y desde arriba ella le hizo una seña con las manos y esa fue la despedida que tuvieron. sí, Pero fue una bonita pareja, una sí. bonita pareja que se ve reflejada, pienso yo, en lo que son sus hijos hoy día. Sí, yo quería hacer señalar algo que no me parece que es singular. Ella pasa a un mundo donde está su madre y sus tres hermanas. Sí, ¿Cuál era? ¿Ella era la segunda o la tercera? yo no me acuerdo en Mm, realidad, pero yo creo que ella es la segunda. claro, Creo que es la segunda. y tú en Sí, la el... segunda. Sí, sí, Y, sí, ya ahora me acordé bien. y, Es y- la segunda de sus cuatro hermanas. claro, Silvia, Gladys, Nancy y Sonia. Sí, claro. ella es la segunda. Y tú en el libro vas dando pinceladas que deducen, bueno, además lo dice explícitamente, pero una relación muy cercana con las hermanas y con la madre. Y entonces Claro. yo digo, ella pasa de un mundo de mujeres a después con su esposo y sus dos hijos, efectivamente, ella se casa el 61, son 15 años juntos con Jorge Muñoz, pasa y tiene Claro. dos hijos y tiene dos varones, entonces pasa de un mundo de damas Ah, a un sí. mundo, y ahí hay cierta singularidad, creo yo. Claro, claro, claro. Sí, pasa de un entorno que era absolutamente femenino, ¿no? A trabajar, a criar, y con su marido, sus dos hijos, claro, tienes toda la razón tú, yo no me había percatado Sí. de ese detalle del cambio del mundo y del ambiente Sí, femenino que no- a un entorno sí, familiar masculino, ¿ves? sí. Pero bueno, como ella era capaz de adaptarse a todos los escenarios y a todas las personas, porque esos encuentros con Lemebel Sí, son pero realmente maravillosos, sí. y eso denota en ella la facilidad que tenía para contactarse con todo tipo de personas, Mm. independiente del género, independiente del nivel cultural, independiente, bueno, de cualquier circunstancia que la obligara a ella a ser de otro modo. Siempre Mm. fue muy natural, muy natural. Sí, sí, y a gozar del respeto, tú lo dices en el libro, ella tiene una particularidad, una singularidad que es que ella llega a un momento en que goza del respeto de personas que no comparten su pensamiento político, algo que hoy día es tan difícil de imaginar. Absolutamente, absolutamente. Ella era, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ella era una mujer altamente respetada, y su palabra y todo, porque ella también era una persona que se dirigía, tenía muy buen trato con los demás, no obstante que no fueran de su pensamiento político. Claro que cuando tenía que ser fuerte, Lo se le era. salía también, ¿no es cierto?, esa fuerza de la palabra, que sin ser insolente era brutal en las respuestas. Mm. Estamos con Carmen Norambuena, autora del libro Gladys Marín, Solidaridad, Consecuencia y Valentía. Carmen, ¿cómo es la amistad de Gladys Marín con Pedro Lemebel? Ah, bueno, pero como tú recién estabas diciendo, estoy con Carmen, que sé yo quería, antes de empezar con lo de Lemebel, quería decirte que hay otro libro que se titula El poder de desafiar al poder, Ese de entiendo que Gladys. ese entiendo que es un libro de ella, ¿sí? Claro, mujeres en situación de liderazgo. Y a mí me gusta mucho también este libro porque el título se lo puse yo. Ah, ah, Claro, eh, yo le dije, Gladys, si lo que has hecho tú toda la vida es desafiar al poder. exacto. Oye, Carmenucha me dijo, así le vamos a poner, el poder de desafiar al poder. Mm. Eh, Porque ahí se muestra, ¿no es cierto?, todo el liderazgo que ella tuvo y bueno, pero por eso quería yo también resaltar ese otro libro. Sí. Y lo tengo aquí en mi mano,
y en la primera página está de su puño y letra y dice: para Carmen Norambuena, con todo mi cariño y la alegría de conocerte, Gladys Marín, en fin, año 2001. Sí. Entonces, esa relación que nosotros tuvimos durante toda nuestra vida, ella en la parte política y yo en la parte académica, pero de vez en cuando nos encontrábamos y todo fluía muy normal en esta amistad de siempre. ¿Te Bueno, sentiste, tú ahora, disculpa, quiero andar un poquito, ¿te sentiste cercana a ella? ¿Te sentías conectada con ella? absolutamente siempre, y ya te digo, me decía Carmenucha, en una ocasión que presentamos el libro el poder de desafiar al poder, lo hizo en la Cámara de Diputados, ¿no? Era un día lluvioso, de invierno, en fin, y yo le presenté el libro. Entonces, cuando llegué, estaba ella rodeada de su madre, de sus hermanas, en fin, de su familia, y me dijo: mira, Carmenucha, ven, aquí me sentaba yo cuando ocupaba mi puesto de diputada. Bueno, y estaba lleno de banderas rojas, lleno de gente, lleno de mujeres que gritaban, en fin, yo encontré que era algo espectacular, espectacular. Y yo quiero decir entre paréntesis y también para los auditores que todo mi trabajo con Gladys Marín está forjado primero en ser profesoras normalistas, en ser profesoras primarias, ¿no? En ser mujeres y en tenernos mutuamente mucho respeto. Pero yo nunca milité en las filas del Partido Comunista. A mí me preguntan: ¿y por qué tú escribes tan bien sobre Gladys y no siendo comunista? Bueno, a lo mejor eso hace que yo la escribir, mire y la claro. aprecie desde otra perspectiva. Sí, Porque tú, por ejemplo, me preguntas de Lemebel. Con Lemebel ellos fueron amigos tardíos, pero tuvieron una amistad sí, muy entiendo que se intensa, conectaron muy bien. de mucho cariño y de mucho respeto. Y en una parte del libro también yo coloco las palabras de Lemebel cuando él dice que con mucha devoción fue a la Virgen de Andacollo a pedirle por la salud de Gladys. Y dice: y la Virgen se hizo la sorda, no me oyó. Oh, yo la encontré que era Sí, tan bonita la sí. expresión, ¿cierto? Fui con toda mi devoción, con todo mi afecto, con toda humildad a pedir por la salud de mi amiga. Y la Virgen se hizo la lesa, se hizo la sorda. Oh, qué manera de Sí. decir bonito, pero Dice, es que tenía otro derrotero sí. nomás. Había otro derrotero para ella. Se hizo la lesa mirando a la multitud desde arriba, dice en el libro. Claro, es eso. Ves que tú tienes el libro a Mm. mano y puedes ir Oye, viendo. él Dime, describe, dime. él describe efectivamente, habla de la Virgen de Andacoyo, hablas tú en tu libro de la Virgen de Andacoyo. Gladys Marín entiendo que era creyente, iba a Claro, ver a la chinita, digamos. claro. Y los últimos años fueron con Lemebel, y sí, ella era devota de la Virgen de Andacollo, sí, sí. Son esas cosas que la gente no puede entender, porque creen que si uno está a este lado derecho, tiene que ser todo conforme a ese lado derecho. Y si Sí. está al lado izquierdo, tiene que ser todo así. Y no es así, las personas son distintas, bueno, somos todos seres humanos y con debilidades, con aspiraciones, con sentimientos, en fin. Ella tuvo muchas amistades muy distintas, muy diversas. En el mundo académico hay mucha gente que la respeta mucho. Ya Sí. te digo, en España el auditorium se llenaba todas las veces que a ella le tocaba hablar, ¿no? De hecho, tú en el libro describes, bueno, ya en la última parte, de una relación afectiva, entiendo yo, con Lili Pérez, que es la... Sí, claro, sí. sí. Eh, sí, es Disculpa, que que ella, políticamente absolutamente opuesto. claro, absolutamente opuesto, pero bueno, ella era así, ¿no? Ujú. Oye, Carmen, pero también hay un episodio con Bolaño que tú describes que no es muy... donde Gladys Marín es bien firme o reafirma su amistad con Lemebel. Van a ver al escritor Bolaño.
Sí, 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 claro, claro. Eh, y Bolaño se refiere en mala forma al MBL en ese Justamente, pasaje. justamente, ¿Ah? Y ella se quedó con quien era su amigo. justamente. Ella estaba por sobre cualquier Claro, claro, prejuicio, digamos. claro, absolutamente. Entonces, esa es una muestra de amistad extraordinaria, extraordinaria. O sea, sus amigos siempre fueron sus amigos, independientes del color, de qué sé yo, del sexo o de cualquier filiación de otro tipo. Sí. Sus amigos eran sus amigos. Sí. Oye, en la segunda etapa ya comienza, aunque das pinceladas ya en la primera, pero lo que es la vida política de Gladys Marín, como persona cercana a ella, ¿cómo viviste esa época anterior al año 73, cuando estaba todo el tema de esto que que a mí me gustó mucho, que en el libro tú llamas una época bisagra de Chile, que es los años 60, es decir, Frei y Allende? Claro, Estos dos periodos pasan a cambiar definitivamente a Chile. ¿Qué claro, recuerdos tienes de eso? ella fue muy respetuosa de los dos gobiernos, de tanto el de Frei Montalva como eh, el de Salvador Allende, ¿no? Eh, eh, y, y respondió a ambos presidentes con bastante lealtad, ¿no? Y a ambos les hizo saber, ¿no es cierto?, siempre su preocupación particular por las mujeres, ¿no? Sí, Eh, sí, de lo que más ella en sus intervenciones como diputado o con frente a los presidentes era ese tema, ¿no es cierto?, de las mujeres. Ella trabajó bastante por la candidatura de Allende, ¿no?, sí. para la elección del 64. Ella ya era dirigente y tenían ¿cómo se llama? Un grupo bastante numeroso y con fuerza, con fuerza. O sea, ella asumió que la vía chilena al socialismo era una posibilidad para este país y que el conglomerado llamado Unidad Popular Unidad Popular. podía, ¿no es cierto?, salir adelante con una serie de cuestiones básicas. A ella siempre le importó mucho la educación y la salud, y en el plano de la educación, ella fue partidaria de las reformas profundas en la educación y de la llamada Escuela Nacional Unificada. Sí. Asimismo como lo fue el tema del agro, ¿no? Pero lamentablemente todas estas cosas quedaron interrumpidas por el golpe militar que la sorprende a ella en su trabajo habitual. Sí. O sea, que la sorprendió, la sorprendió. Yo quería destacar que ya en el año 73 estábamos ante una figura política, porque llevaba 3 periodos consecutivos de elección de diputada, claro, partiendo del 65. O sea, ya era una figura de peso. Sí, el primero fue el 65 al 69, después del 69 al 73, y el 73 fue también reelegida, pero no los acontecimientos impidieron que ella siguiera. Por todos conocidos, sí. Claro, y tuvo que salir entrar a la clandestinidad y luego salir del país como exiliada. Sí, ella está como un año en Chile, ¿sí? En una embajada. Claro, se asiló en la embajada de Holanda y estuvo casi un año ahí, y después viajó a Europa y estuvo un tiempo ya, y luego se vino a Costa Rica, y no muy tarde, 2 o 3 años después ya empieza lo que ella misma llama la operación Retorno, y en el 78, sí, son apenas 5 años después, que ingresa de manera clandestina al país. Ahí a mí se me aparece la valentía de Gladys Marín. Sí, por cierto, sí, fue muy valiente. Entró, esas páginas también son interesantes, ¿no? De cómo
de cómo vuelve al país y cómo eh, cómo es capaz, ¿no es cierto?, de burlar todos los controles habidos y por haber, y pasa absolutamente disfrazada, pues con distinto color de pelo, se puso mucha ropa debajo para verse muy, muy gordita, en fin, volvió como una persona muy distinta. Habla que se aumentan las caderas con algún... Claro. Lo dramático de este regreso fue el encuentro con sus hijos, que los mira pero no puede hablar con ellos, y eso para una madre, bueno, para un padre también, pero para una mujer, no mirarlos y no poder abrazarlos, no poder tocarlos, eso solo las madres, ¿no es cierto?, son capaces de entender lo que significa ese sentimiento y estar impedida de ese abrazo después de tantos años. Sí, yo quería redondear un poquito la primera parte. Ya queda en una embajada de Holanda, y luego efectivamente está fuera de Chile y después regresa a Chile. Son 3 etapas distintas donde siempre está... Claro. Y ella en algún momento, cuando volviendo a esto de la maternidad, madre de 2 hijos, Rodrigo y Álvaro, ella dice que muy por el contrario es un ejercicio que le fortalece su maternidad, el haber estado distante y que en ningún caso la aleja o hablaría mal de su condición de madre, al revés, dice ella, ¿no?, con su convicción. Claro. ¿No? Sí. No, ella emplea unas palabras que son muy convincentes. Dice algo así como que esa lejanía potenció hasta un grado infinito su maternidad. No, dice, bueno, es comprensible, ¿no? Es comprensible lo que le pasó respecto de la lejanía con sus hijos y bueno, y se inicia esa operación retorno, que yo también la encuentro llena de, porque ella tampoco quería que la gente que la recibía acá se expusiera, ¿no es cierto? Entonces estaba un poco en un lugar, un poco en otro, pero finalmente se encuentra con sus hijos y ya la cosa cambia. Carmen, ¿en qué momento te la vuelves a ver a Gladys Marín después de este periodo del año? Porque ella regresa a Chile el año 78, ¿tú ya en qué momento la vuelves a ver? ¿Los años 80? Claro. 80 y casi 90, porque fue cuando fue candidata ya, cuando fue candidata a la presidencia. Le fue re mal. Sí. Le fue mal en la candidatura. Pero tú eres tan buena amiga, te lo iba a comentar, tú eres tan buena amiga que no pusiste número. Sí. No, sacó como un 3 o un 4% de los votos. 3 y tanto, sí. Sí, sacó muy poquito, pero bueno, fue yo creo que todo lo que rodeó la candidatura fue interesante, porque la chingana de los abrazos, el tren al sur, con muy poco dinero hacer una campaña en ese tiempo fue un desafío en realidad. Desafío Ahora, grande. ¿por qué crees que le fue tan mal? Porque uno cuando ve los principios rectores dice, esto es fantástico, una sociedad como la que la que se perfila, digamos, en términos generales. ¿Por qué fue tan bajo? De hecho, ella en algún momento dice que la Concertación es una versión retocada de la dictadura, o sea, pero ella tenía 3%, o tuvo 3%, un poquito más. Sí. Bueno, yo pienso que una cuestión es el Partido Comunista como tal, que en el caso del espectro político chileno siempre ha sido un partido que no abraza grandes mayorías, en primer lugar. En segundo lugar, ella es audaz, porque una mujer que se presente candidata a la presidencia es algo nunca visto, ¿no? Las mujeres anteriores que habían tenido figuración en Chile, en fin, María de la Cruz, que fue senadora, en fin, o en la Enríquez, en fin, pero
pero una figura como ella, candidata a la presidencia, era una audacia. Entonces, Partido Comunista con pocas adhesiones en el espectro político chileno, una mujer, y además falta de dinero, porque hoy día uno escucha las noticias, la radio, y ve cómo los candidatos tienen una cuenta, ¿no es cierto?, un respaldo de empresarios, respaldo de, en fin, de gente de dinero. Todos los candidatos hoy día tienen mucho dinero para poder enfrentar sus campañas. Pues no podría ser de otro modo. Y en ese tiempo, entonces, ella también sin dinero, era difícil que pudiera sacar una campaña adelante. Entonces yo creo que hay cuestiones ideológicas, cuestiones de género y cuestiones financieras que no permitieron que su campaña prosperara. Sí. Es una pionera, no hay duda. Ella tiene otra que es la primera que una demanda en contra de Pinochet. Ahí también fue. Sí, claro. También fue pionera nuestra amiga Marín, ¿sí? Claro. Sí. Ella es genio y figura hasta la sepultura. Sí. Evidentemente, y dice por ahí en una parte, mientras el dictador está prisionero, en fin, en Inglaterra, yo estoy aquí libre diciendo todo lo que quiero y lo que pienso. Sí. Sí. Oye, hay algo que me pareció también muy singular. Dice que escribió siempre a mano, que ella nunca usó una máquina de escribir o un computador. ¿Es tan efectivo eso? Efectivo. Efectivo de efectivo. Real. Además tenía buena letra. Como era profesora primaria, tenía muy buena letra. Pero a mí me consta, todas las veces que la vi decir o leer un discurso, lo tenía escrito a mano. Si quieres, después te mando algo escrito por ella para que tú lo veas y distingas. Y cuéntame una cosa, ¿y había tachaduras, qué sé yo, había correcciones? ¿Escribía con lápiz de tinta, lo hacía con lápiz de mina? Preferentemente usaba lápiz de mina, pero después ya también empezó a usar anteriormente con lapicera con tinta, pero después escribía con lápiz. Pero la gracia es que es manuscrito, todo lo escribía y se preparaba todas las noches para el día siguiente. Sí, muy profesional. Mira, muy todas las noches, por ejemplo, yo no me acuerdo si en otro momento te lo comenté, que cuando nos tocaba salir, ella siempre se acostaba temprano. Ella nunca, nosotros los historiadores somos buenos para para conversar un traguito, una copita de vino, en fin, y nos quedamos conversando hasta altas horas de la madrugada. Los historiadores somos así. Y ella, por ejemplo, las veces que nos tocó participar en encuentros internacionales, ella siempre se retiraba temprano, siempre. Jamás se quedaba a la tertulia y a la conversa y a esto y lo otro, no. Pasaba y me decía, Carmenucha, hay que levantarse temprano mañana. Pero no, era muy disciplinada en su vida particular, privada y profesional. ¿Eres estudiosa? Muy estudiosa. Todo, vivía la vida con los cuadernos y las hojas y esto, lo otro, que tenía que revisar esto, tenía que revisar lo otro, así. Pero siempre preparándose. Ella todas las noches estudiaba, todas las noches. Sí, lo indicas en el libro, dice que está siempre lo que podría parecer que era sin preparar, estaba todo preparado. Ella siempre sabía lo que tenía que decir. Sí. Absolutamente. Mira, aquí encontré el dato. En enero del 98, Gladys Marín presenta la primera querella contra Augusto Pinochet. Sí, una mujer valiente. ¿Sí? ¿Me escucha? Claro. Una mujer valiente, no hay duda. Y después tienes una tercera etapa en el libro que es el legado de
El legado de Gladys Marín, y a mí la palabra que más me gustó, digamos, es que, las huellas que una persona deja, que son eso, por lo que cuando uno pasa deja un recuerdo, Claro. y hay una herencia, y hay un recuerdo que tú escribes como huellas de Gladys Marín. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando hablamos del legado de Gladys Marín? De las huellas, yo creo que lo primero es la huella familiar. La huella familiar, porque ella tuvo mucha influencia y contacto recíproco con sus hermanas, ¿no? Sí. Entonces la huella familiar está claramente expresada en su vida. Primero con su madre y sus hermanas, luego con sus hijos y luego con sus amigas de toda la vida que la acompañaron. En fin, ahí como se señala en el libro, que la acompañaron hasta el final. Entonces es la huella familiar y la huella de la amistad. Pero también hay otra huella que es la de profesora. Porque, ¿por qué hemos dado tantas características de Gladys? Porque todas fluyen y emanan de lo que es una profesora normalista, una profesora primaria. Es decir, escribir bien, preparar bien sus clases, nunca llegar a improvisar, porque hasta el discurso más introspectivo, o su respuesta más introspectiva, estaba preparada. Sí. Porque ella ya había estudiado tal o cual situación. Entonces, hay huellas familiares, hay huellas profesionales y hay huellas políticas, porque tú dices, mira, tanta gente, políticos de distintos de distintos partidos que hablan de ella con mucho respeto. Es la huella del respeto político, porque sí. Ella respetó a quien le respetaba. Sí, y muy no interesante. Respetó a quien no respetaba tampoco. Sí. También. En lo personal, entonces, te escucho, hay mucha huella. Hay mucha huella de ese tipo. Bueno, yo tendría muchas cosas que contar y decir, pero estamos al aire y a mí me gustaría mantener la conversación en el plano, ¿no es cierto?, de un periodista que eres tú y de una profesora que soy yo, y no me quiero salir del margen de la academia. Sí, como te resulte más cómodo. ¿Cuáles son los últimos recuerdos que tienes de Gladys Marín? Yo la última vez que la vi, ella ya estaba gravemente enferma. Y yo no sé qué examen o qué tenía, y nos encontramos. Alguien la llevaba a ella, ¿no? Y nos cruzamos. Ella me miró, yo la miré con así, como queriendo ir a abrazarla, como diciendo, oye, eres tú, estás aquí. Y ella se sonrió muy levemente y me hizo un cierre de ojos, pero muy suave. Y yo consideré que era suficiente, y yo pasé, y ella siguió hacia donde iba, y yo también. Pero ahí nos vimos la última vez. Ella falleció el año 2005. Claro, en marzo parece, no me acuerdo bien, en marzo. Muy joven, ¿eh? Sí, 63 años. Había nacido el 68, el 38. 63 años, sí. Claro. Nacida el 38, 48. Sí, son 63. Digo yo. Un poquito más, porque yo apunté que había nacido en julio del 38. 38, claro, y murió el 2005. Claro, 60 y tantos años, ¿sí? Claro. 65, 67 años, ¿sí? Bastante joven. Joven. Porque siempre queda la sensación de que tenía mucho que dar, ¿no? Oh, por cierto, sí, cuando ella estaba enferma en Cuba, estaba desesperada yo creo que lo puse en las últimas páginas por ahí, cómo tenía ganas de seguir escribiendo y de seguir diciendo que
que tenía mucho todavía por hacer, ¿no? Mucho, 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 mucho. Te hago una pregunta, esto es, Bien. ¿hoy día la izquierda tiene o después de Gladys Marín, la izquierda ha vuelto a tener un líder con las características de ella? Características que hemos nombrado en esta grabación. Yo creo que la gracia de ella es que fue pionera. La gracia de ella es que fue de las primeras mujeres que fue capaz de sacar la voz, de alzar la voz y levantar la mano en puño en alto y enfrentarse a quien se pusiera por delante. Pero después que ella abrió el camino, son muchas las mujeres que han salido adelante y mujeres respetables en todo el espectro político, que han sido mujeres extraordinarias. Sí. ¿Cómo quién es, Carmen? Como Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es una figura pero muy, muy relevante. Una figura reconocida a nivel mundial. Sí. ¿Ves? Sí. No sí. pensaste que te iba a decir Bachelet, ¿eh? Pensaste quizás en otra persona. La verdad no había pensado en un nombre. No. Claro. No. La presidenta Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, una mujer, y que fue capaz de subirse arriba a un tanque, ¿no? De avanzar, que fue capaz de cuántos caminos abrió Bachelet. Sí. Yo entre todas las cosas que yo escribí sobre la madre de Bachelet, no sobre la hija. Escribí sobre la madre. Claro. Y yo digo que como en todos los grandes films de Hollywood hay premios a la mejor actriz secundaria. Sí. Y que yo pienso que en el gobierno de Bachelet la mejor actriz, el mejor papel, la mejor figura secundaria fue su madre. ¿Te parece? Otra mujer, ¿viste? Ángela Geria, otra mujer. ¿Sí? También golpeado el 73, ¿sí? Claro. Si ellas tienen un recorrido interesante también. ¿Viste? ¿Hay otro nombre de mujer que me puedas dar, Carmen? Bueno, pongamos un nombre de ahora, pues la Jasna Proboste. La Jasna Proboste es presidenta del Senado, ahora candidata. Y es una mujer que si uno estudia lo que ha sido, yo pienso que es una figura. Yo estoy hablando ahora como historiadora, no estoy hablando en el sentido político, pero yo reconozco que es una mujer como la Evelyn Matei. La Evelyn Matei es una mujer que donde la pongan da que hablar. Porque hace cuestiones que son interesantes y tiene palabras y tiene postura y es una gran mujer también. Y de las mujeres, de las jóvenes que han entrado en política, Camila Vallejos, por ejemplo. Sí, por supuesto, también la Camila Vallejos, aunque este último tiempo ha estado un poco apagada, ¿no? Pero sí, es una figura juvenil, es una figura, aquí ya encontré los adjetivos, es una figura fresca, es una figura lozana, que reanima el espectro. Porque uno por tendencia política podría decir que de alguna manera políticamente ser del Partido Comunista, ¿sí? Claro. Pero algo pasó que ella como que ralentó el paso. Ella iba muy bien, muy rápido, marcando. Probablemente la maternidad, no sé, pero ha dejado de estar en el primer plano noticioso, político. Sí. Carmen, ¿tú tienes contacto con los hijos de Gladys Marín o con las hermanas de Gladys Marín? Porque entiendo que el libro tiene mucho de entrevistas que tuviste con ellos.
Bueno, claro, yo trabajé con un equipo y con el equipo nos dividimos en quién entrevista a quién, ¿no? Eh, pero sobre todo el que es profesor de educación física, eh, Álvaro, Álvaro, él es él sacó ese giro de la madre a Blantino. El otro, el que es médico, Sí, es más calladito, lo más dejan muy claro. Uno de ellos, Álvaro, que es el profesor de educación física, y Rodrigo, el eso. médico, tendría el perfil más del padre, ¿sí? Exactamente, pero en el caso de Álvaro, yo he conversado con gente ahí de la dirección de deportes, de la Digider, y él, bueno, es una persona encantadora y un hombre que siempre está al servicio de todo el mundo. Sí. Ha sido concejal, Eh, ¿sí? Sí, sí, Mm. pero yo creo que en él se nota la impronta de la madre, Mm. se nota mucho, 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 mucho. Todos lo quieren, todos lo quieren. Sí. Sí, Eh, un fenómeno Gladys Marín, no hay duda, ¿no? Más allá de no, sí, cualquier... Sí. claro, no cabe duda, no cabe Sí. duda. Carmen, te quiero agradecer. Yo no sé si te gustaría agregar Yo, algo. sí, un solo Lo que detalle. usted quiera. Eh, a mí me gustaría relevar un poco la figura de Julio Ugaz, Sí, claro, sí, la, claro. la, un compañero, su último compañero, como una figura desconocida, ¿no es cierto? Y que jugó un papel que todas las mujeres desearíamos estar acompañadas de un hombre como este en la última etapa de la vida, Mm, cuando no hay nada que ganar y mucho que perder. Y mm, él fue un leal compañero de ella hasta el final. sí, Y yo creo que eh, yo con mucho grado, con mucho gusto, puse ese anexo 2 porque encontré que él merecía, yo no lo conozco, ¿eh? Yo creo que es un hombre de radio también como tú, mm, pero yo no lo conozco. Y siempre que hablo tengo las mejores expresiones hacia su persona solo por la documentación que yo he leído, por, cómo la acompañó hasta el final. Eh, no, no, un hombre realmente extraordinario. Ojalá que él haya rehecho su vida y pueda disfrutar de una vida mejor, pero guardar en el baúl de los recuerdos la figura de esta Gladys que es imperecedera. sí. Él toma, entiendo, una posición de segundo orden y lo hace con mucha lealtad. Claro, lealtad, afecto, reconocimiento y un hombre súper inteligente, Mm. súper, Ante una figura ¿no? como es Gladys Marín. Claro, Sí, lo no describe muy podía bien. tener no podía tener a su lado un hombre que no fuera realmente una persona de gran estatura moral. Sí, y este anexo que tú incluyes, ¿quién lo hizo? No, no es una entrevista tuya. No, 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 no es Ah. mía. Ahí yo pongo la fuente. Sí, es Tiene una... que estar, Sí, tiene que estar abajo la fuente de donde lo obtuve. sí. Carmen, te agradezco un montón, porque Ya, pues, realmente, primero, el que haya escrito el libro, entiendo con todo el respaldo de la editorial Universidad de Santiago de Chile, y en pos de rescatar a una figura tan claro, importante en nuestro país, a través de los valores que ella tiene, porque al final los seres humanos somos los valores que exacto. ponemos en práctica, ¿no? Exacto, Mm, claro. mm, Mira, yo te quiero decir que la Universidad de Santiago tiene una línea editorial mm, de biografías, ¿no? Tiene sí. biografías bien relevantes, Mm, bien relevantes. Eh, y me propusieron, mm, el director de ese tiempo, el sello editorial, me dijo, Carmen, me gustaría que hicieras una biografía de alguna mujer. Y me nombró varias. Ah, le dije yo, Gladys. No, no me cupo duda de las que me nombró, que era la que a mí me interesaba eh, trabajar.
Sí. Y lo que puse ahí, ¿no es cierto? Solidaridad, consecuencia y valentía, el subtítulo, cada una de las palabras realmente la identifica. Así que eso te quería señalar, que la universidad tiene una línea de biografías muy, muy interesante. Sí. Y para lo que requieras, para mí es un gusto trabajar con personas de los medios y sobre todo de una radio como la de ustedes, Sí. Que llega a un público diferente, diverso y que requiere escuchar también voces distintas, porque nosotros no estamos haciéndole propaganda a nadie, sino que simplemente estamos contando historias de vida. Y esa Sí. es la gracia de nosotros los historiadores. Sí. Contamos. Maravillosa profesión, maravilloso oficio. Sí. Aquí está el último libro, lo tengo aquí que estoy leyendo, de Cheriza Laquet, Chilenas en Armas. Chilenas en Armas, Sí. Testimonio e historia de mujeres militares y guerrilleras subversivas. Sí. Ese es el último libro de mujeres que he estado leyendo. Oye, Carmen, antes de despedirnos, ¿qué estaría haciendo Gladys Marino hoy día? ¿Cómo habría... ¿Te atreves a dar a vaticinar algo? Ya, a ver, ¿qué edad tendría? Ella fallece el 2005 y con 66, 67 años. Estaría con 2005, 77, ya estaría a los 80. Y más. Claro. Bueno, pero hoy día la gente está lúcida hasta los 90 y pasadito también. Ángela Geria estuvo muy, muy, muy lúcida muchos años, ¿no? No, yo creo que ella estaría en primer lugar escribiendo. Y de vez en cuando dando alguna entrevista que saque roncha. Creo que en eso estaría. Muy de vez en cuando en los medios, pero siempre escribiendo sobre los últimos 10 años. ¿Crees haciendo. que hubiese, después de su candidatura presidencial, crees que hubiese, del 88, crees que hubiese vuelto a postular? No. Eso yo lo tengo claro, a lo mejor me equivoco, pero no, ella habría apostado a jugar con otras fichas, no con esa. Con esa ya había perdido. Tenía que jugar con otras fichas. Y su ficha era la pluma. La pluma. Escribir. Sí. Hoy un placer. Muy bien. Sí. Muy bien, encantada. Espero que tengamos oportunidad de conversar en otra ocasión sobre algún otro tema que a ustedes les interese. Sí, quedamos conectados, sí. Sí, mi ámbito de trabajo son las migraciones. Mira, qué interesante tema. Vamos a hablar acerca de eso. Claro. Oye, te envío un gran abrazo. Igualmente. Que estés muy bien. Un saludo especial para tus auditores. Radio Mamayuca. Sí. ¿Qué es la Mamayuca? Mamayuca es un sector de acá arriba del valle. Hay un cerro que se llama Mamayuca, cerca de Vicuña. ¿Pero por qué se llama Mamayuca? Ahí me pillaste, vamos a tener que averiguar bien. Pero claro, son lugares ancestrales que despiertan mucha devoción en personas del Valle del Quim. Entonces, para la próxima la tarea partimos hablando de Mamayuca. Sí. Ya. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Chao. Igual. Adiós.